908, vamos con el resumen de las noticias. Don Eduardo Hernández, buenos días. Yo, Juanca, y sobre esta última noticia que estábamos viendo de Sí, Edu. replicar, pues eso es prácticamente el 1% de la otra pretensión. No se sabe exactamente aquí cómo se va a resolver todo este asunto, pero efectivamente, pues es una noticia que da avances de para dónde podrían ir las cosas en este tema entre Ecopetrol y la DIAN, ¿no? Porque efectivamente donde se haga el cobro grande, ahí sí va a haber problemas para la petrolera. Es decir, esto, Edu, ya voy a saludar a Pedro, pero me parece importante la anotación que hace Edu, porque son temas muy técnicos que la gente tal vez no entiende, y es, prácticamente están negociando el pago de impuestos, es decir, el valor del pago de impuestos. Pues mire, recién estamos conociendo el documento, yo también, al Sí. igual que usted, lo conocí hace pocos minutos, pero básicamente lo que uno puede ver es que, como lo decía Laura, pues hay una reconsideración por parte de la DIAN en el pago Ya vamos a hacer particularmente grande, Ahí que es ya. de 1.9 pesos, pero como les decía, pues luces de para dónde se pueden causar todo lo otro que está ocurriendo, ¿no? Claro, Edu. Ahí se nos estaba cortando un poquito la señal, pero al final le entendimos. Don Pedro, buenos días. Un saludo, Juan Camilo y a Eduardo, y a todos los que nos ven. Muchas gracias por la invitación. Bueno, don Pedro, arrancamos con materia de orden público. Ayer el presidente Petro anunció sorpresivamente pues bombardeos muy duros en contra de las estructuras de Iván Mordisco. Una ofensiva militar que se está dando en el Guaviare, que según información de las fuerzas militares se ha intensificado en las últimas horas los bombardeos, y es la causa del por qué hoy no tenemos, o a esta hora, un reporte oficial preliminar de lo que han sido los resultados de los bombardeos, porque no han podido acceder en su totalidad a los cuerpos que están caídos precisamente en combate. Otra información que nace allí de la fuerza militar dice que uno de los grandes objetivos, además de Iván Mordisco, pues es alias Pescado. Este alias Pescado es el jefe de las finanzas de esta estructura de las disidencias de las FARC, don Pedro. Pues Juan Camilo, mira, yo en esto quisiera ser como bastante prudente, por lo menos. Y es que para este tipo de operaciones se necesita un tiempo para provocarlas. Me da la impresión que el presidente, después de haber perdido tanto tiempo con el anterior ministro, el doctor Iván Velázquez, pues está en este momento cumpliendo el redireccionamiento de ese ministerio que está a cargo de un militar o de un exmilitar, que es el ministro Pedro Sánchez, y me parece que decidieron por fin pasar de esa forma, digamos, tan laxa que tuvieron durante ese ministerio y entregarle esto a una operación de fuerza que era la que se necesitaba desde hace un buen tiempo, porque en todos los operativos que usted ve recientemente en esas zonas, eran zonas que estaban al libre albedrío de unas fuerzas oscuras y delincuenciales que estaban haciendo absolutamente todo lo que ellos querían, tanto con la ilegalidad como con la población que están en estos territorios. Entonces me parece que es la conclusión de una nueva dinámica que está tomando, pareciera ser, el gobierno del presidente Petro, que repito, se demoró mucho. Esa zona de Calamar y en Guaviare, Juan Camilo, es una zona que tiene salida hacia Brasil por una cantidad de ríos y es donde sacan inmensas cantidades de cocaína por esos ríos que son pues una cosa, es muy difícil identificarlo. Entonces, creería yo que por fin tomaron la decisión de entrar con operaciones militares, pero le repito que esas operaciones no se dan de un día para otro. Entonces, pareciera que hay un giro dentro del manejo y del afrontar este tipo de criminales que ya es por la vía de la fuerza, Juan Camilo. Sí, don Pedro, la palabra bombardeo era muy escéptica para este gobierno, ¿no? Es decir,
planteaban mucho escepticismo. Hay discursos donde el presidente Petro ha dicho que bajo su gobierno los bombardeos no iban, ¿no? Pero es que a veces, Juan Camilo, hay cosas que a usted no le gusta hacer, pero le corresponde por su tarea. Yo insisto que el presidente y el gobierno y el ministro anterior de Defensa se demoraron demasiado en tomar unas decisiones que no es porque uno quiera ser violento o porque le guste a uno resolver los problemas por la fuerza. Pues no, es que eso se agotó en su momento, fueron mangueanchos con ese manejo de la llamada paz total y de la forma como querían abordar esta multiplicidad de conflictos que hay, que se relacionan es con el multicrimen, Juan Camilo, no con procesos ideológicos. Eso aquí ya no hay. Entonces quisieron ser laxos en eso y al ser, repito, mangueanchos en esa escena de la negociación, ¿qué hicieron estos señores que son los criminales? Hombre, pues aprovecharse. Bueno, ahora, después de un tiempo de retomar y tratar de retomar el control por medio de la fuerza, usted está viendo estas acciones. Eso, por supuesto, hay que esperar cuáles son los objetivos que se cumplen para poder analizar si esos bombardeos y esos ataques pues fueron efectivos para la lucha contra el crimen en las diferentes zonas del país, Juan Camilo. Don Eduardo, sobre esta ofensiva militar contra Mordisco en el Guaviare. Pues Juanca, no mucho más de lo que ha dicho Pedro, simplemente pues insistir en que de alguna manera sí llama la atención y no es usual que desde el gobierno nacional se autoricen bombardeos a campamentos de las disidencias de las FARC, ya lo había hecho el gobierno nacional contra objetivos del Clan del Golfo, pero sí evidentemente llama la atención estos bombardeos tratándose de las disidencias de las FARC, unas operaciones de las cuales todavía no tenemos completamente los resultados. Hay diferentes versiones, algunas personas hablan de por lo menos 15 bajas, otras hablan de que podrían ser por lo menos 20. Aquí, digamos, lo prudente es dejar actuar a todas las fuerzas militares, que en una operación de estas no basta simplemente con lanzar las bombas, sino que tienen que entrar a unos terrenos que evidentemente son supremamente hostiles para verificar cuál es el resultado de la operación. Esa es la razón por la cual seguramente esto va a tardar varias horas, inclusive días, el saber exactamente cuál es el resultado de esta gigantesca operación, eso sí, de las más grandes que ha lanzado el gobierno de Gustavo Petro contra las disidencias de las FARC. Vamos a esperar, por supuesto, entonces la expectativa está sobre los resultados. Hay una rueda de prensa, Rafa, ¿me confirma es en la tarde? La rueda de prensa, 2 de la tarde, 4 de la tarde, hay esos dos horarios, la expectativa sobre la rueda de prensa del ministro de Defensa. Decidió atender los medios de comunicación solo en esta rueda para entregar lo que él espera a esa hora ya tenga un informe mucho más sustentado de lo que han sido estos resultados que tienen con gran expectativa al país. Y lo que sí tiene con gran preocupación también en temas de orden público, don Pedro, fue ese ataque al gobernador de Arauca, Renson Martínez. Le metieron más de 13 tiros a la camioneta, una camioneta que afortunadamente tenía blindaje nivel 5. Si no tiene este nivel de blindaje, hoy estaríamos lamentablemente contando otra historia. Afortunadamente el esquema de seguridad, inclusive usted ve ahí la llanta delantera, esa, le pincharon las llantas, quedó ahí entre las balas el gobernador de Arauca y su equipo de seguridad. No hay heridos, todos salieron ilesos de este ataque que aparentemente señalan al ELN de estar detrás de un atentado en contra de un líder departamental en ejercicio, don Pedro. Pues mire, a mí primero las escenas de esas balas de fusil a un mandatario son impresionantes, la verdad. Pero me impresionó más la declaración del gobernador, quien está diciendo que le toca desplazarse en su departamento, no porque él quiera, sino que le toca desplazarse en helicópteros, le toca desplazarse en otro tipo de transporte porque tiene múltiples amenazas. Eso, Juan Camilo, hay que revisarlo muy bien. ¿Por qué? Porque mire usted, esta vez, pues por el esquema de seguridad no ocurrió nada, pero más adelante uno no sabe qué otro tipo de estrategias utilicen los criminales que atentaron contra un mandatario elegido democráticamente en esa región tan importante del país.
y que el señor tampoco esté pudiendo cumplir sus funciones. Es que yo cuando lo vi hablar, recordé por allá hace unos años cuando algunos mandatarios en época preelectoral, Juan Camilo y Eduardo, les tocaba venirse a Bogotá a despachar las alcaldías desde acá porque no los dejaban llegar a sus territorios. Yo no sé si ustedes recuerden eso, pero fueron varios alcaldes que tuvieron que venirse a Bogotá porque no podían estar en época electoral en sus regiones. Ojalá que esto no sea lo que ocurra con un mandatario de un departamento tan importante y le brinden todas las garantías para que pues, pueda ejercer su función, porque no es solamente protegerlo, sino que ese señor lo eligieron para gobernar en sus ciudades y en los corregimientos del departamento, y el señor no puede ejercer esa tarea porque tiene unas amenazas de toda suerte. Ojo, ese es el punto para mí esencial. Hay que protegerlo, pero también el señor tiene que cumplir sus labores, porque no por protegerlo entonces hay que sacarlo del departamento y ponerlo en Bogotá para proteger al señor. Entonces no se cumplió lo que la democracia pretende, y es que el señor gobierne su departamento para el cual fue elegido, Juan Camilo. Edu, el argumento que ha dado el ministro de Defensa es decir que esta es la reacción del ELN porque están arrinconados, ¿no? Pues mire, lo del departamento de Arauca es verdaderamente preocupante, Juanca. Yo creo que esta es la gota que rebosa la copa, porque acuérdese que en el departamento de Arauca pues han venido teniendo unas situaciones supremamente graves, donde inclusive desde la barrera uno puede ver como de alguna manera hay muchísimas dificultades de los mandatarios para poder gobernar y muchísimo control del ELN. Y esto ocurre obviamente ante la facilidad que está teniendo ese grupo armado ilegal de tener ese refugio de alguna manera en Venezuela, que es lo que se ha venido denunciando desde hace muchísimos años, que las fuerzas militares venezolanas de alguna manera están acogiendo a todos estos grupos armados ilegales y se están pudiendo allí abastecer, traficar y además comprando armas y además generando todo tipo de descontrol en el vecino país, y obviamente vienen y delinquen aquí del lado colombiano. Aquí lo que estamos viendo es un departamento que tiene muchísimas dificultades. Solamente por un momento imagínese usted si esto le pasa al gobernador del departamento, ¿qué puede pasar con el alcalde de Fortul? Imagínese un concejal de Saravena, imagínese un personero en Arauquita. Entonces aquí obviamente estamos ante unas preocupaciones grandísimas frente a lo que está pasando en materia de orden público en el departamento de Arauca, una situación que no es nada fácil teniendo en cuenta eso que le estaba diciendo, y en el sentido de que, claro, las fuerzas militares tienen alguna capacidad de acción en el lado colombiano, pero ya si usted tiene esa retaguardia en el lado venezolano, donde de alguna manera se puede resguardar, pues eso hace todo más complicado. Ahí está entonces los temas de orden público. Vamos a pasar, esta historia es pues realmente impactante, los videos los hemos visto, don Pedro y Eduardo. Fue enviado a la cárcel el conductor del taxi, iba en grado 2 de alcoholemia, que atropelló a más de 10 personas allí en el barrio San Cristóbal Sur. Hoy 2 niños están muy graves en el hospital. De hecho, uno de los, la niña, ayer informaba el Centro de Salud de la Subred Centro Oriente, pues están en el proceso para pues declarar la muerte encefálica, que es el proceso que están siguiendo allí los médicos en este centro de salud, y el otro niño también está en un estado crítico. El taxista aceptó los cargos, fue enviado a la cárcel. Ayer se hizo una velatón en el local donde pues fue este accidente allí en el barrio San Cristóbal Sur, algo que la verdad ha puesto el foco, don Pedro, otra vez. Yo sinceramente, y de esta sí me acuerdo, hace muchos años me acuerdo que como Estado la preocupación con los conductores borrachos era máxima. Entramos aquí hace bastantes años, no sé si usted lo recuerde, don Pedro, en una alerta con los conductores borrachos. ¿Se acuerda del tema de las estrellas negras?
Claro, Las claro, estrellas negras claro, en la pintadas alcaldía en el de piso. Antanas Mocus. Exactamente. Ahí es cuando el Estado comenzó una gran campaña en contra de los conductores borrachos, una gran preocupación por el nivel de mortalidad que estaban dejando los accidentes en las calles. Ese tema me parece que se superó, esa campaña surtió efecto, pero estamos otra vez hablando del tema. Volvimos, parece que a lo mismo de hace algunos años, ¿no, don Pedro? Retrocedimos. Mire, Juan Camilo, en Colombia fuimos muy laxos con eso del alcohol y manejar. Yo pertenezco a esa generación que fue una transición. Antes de esto de las estrellas negras, esto era un desorden. Todo el mundo llegaba a las casas ebrios manejando. Yo recuerdo eso en mi familia. A mí lo tengo que decir, eso pasó en la generación mía de mis papás, que era como una cosa normal, que tomaran trago y manejaran. Y ustedes son muy jóvenes, pero eso afortunadamente por medio de las campañas, pero también de la forma como nos terminaron educando nuestros hijos. A mí me educaron mis hijos en eso, en que uno no debe manejar con alcohol. ¿No? Yo por supuesto lo practiqué, pero con mis hijos ya era algo muy serio que se transmitía Sagrado, claro. de generación en generación. Y a nosotros, yo pongo el ejemplo, a mí, ustedes me conocen, les digo con sinceridad, quienes nos pulieron a la generación mía en esa materia de no manejar con alcohol fueron las generaciones nuevas. La generación nueva no, en su mayoría, Juan Camilo, y lo pongo como ejemplo a usted y a Eduardo, que estoy seguro que no se toman, si van a manejar, no se toman un trago o es alguien una locura. del grupo el que y verlo nadie es lo una hace. locura, para uno es una locura. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que yo creo que nos hace falta mucho más control de nuestro propio entorno, es decir, que alguien del entorno también alerte de lo que está pasando, porque no es posible que estemos permitiendo que esto ocurra en el siglo XXI. Y a estos señores que cometen eso ya es hora, como lo dijo el alcalde de Bogotá, que les pongan unas sanciones muy importantes, Juan Camilo. Aquí ya no podemos ser contemplativos porque es que lo que pasó fue gravísimo. Yo a veces creo que nosotros las cosas se nos vuelven como paisajes en un país de la media docena de violencia, ¿sabe? Las cosas se vuelven como paisajes, pero esto que ocurrió con esta familia fue gravísimo. Hay que mirar que ojalá sirva de ejemplo y que volvamos a retomar el control social que, le repito, por lo menos a mi generación, lo ejercieron mis hijos de una manera muy fuerte para evitar que uno condujera, así fuera una cerveza. Mire, en mi casa yo no me tomo una cerveza, media cerveza, si voy a manejar, Juan Camilo, porque eso tiene que ser así. Hay gente que se siente que puede manejar con algún tipo de cerveza o de alcohol. No, no se puede. No se puede, no funciona. Y mire usted lo que ocurrió con los sueños de una familia, Juan Camilo. Don Eduardo, además, Y entonces, otra cosa, no sé qué hace un señor con 11 partes, creo que son 11 partes Manejando, que tiene, eso. manejando, además manejando un carro que presta un servicio a otros, ¿no? Porque Terrible. es peor. es peor, es peor. Además tenía pico y placa en el momento en el que ocurre Sí. el accidente. Y además dicen personas del sector que no es la primera vez que toma cuando está al volante. Que claro, seguramente el señor estaba confiado y dice, no, es que lo de siempre, Juanca, ¿no? No, es que yo siempre he tomado y manejo y nunca ha pasado nada. Bueno, pues nunca ha pasado nada, es que ahorita está metido en el problemón. Mire, ayer hablábamos con unos compañeros sobre este tema, sobre este caso, y coincidíamos en algo, no sé si Pedro está de acuerdo conmigo, en que las leyes y las normas, los castigos están hoy en día en las leyes. Ustedes acordarán también hace algunos años que en el Congreso de la República, pues se tramitaron unos proyectos de ley, unas leyes que fortalecían y endurecían los castigos para los conductores borrachos, y efectivamente las sanciones son durísimas. Este señor se le va a ir hondísimo este accidente, que de hecho ya aceptó los cargos y demás en las últimas horas. Pero aquí quizá donde se está fallando es en los controles, porque es lo que siempre hemos dicho. Aquí lamentablemente, cuando no hay sanciones, cuando usted no ve que de verdad sancionan a la gente, sino que todo el mundo hace lo que le da la gana y no pasa nada, pues cada vez más es la gente que entonces empieza
a infringir la ley porque se da cuenta que no pasa nada. Tengo yo la sensación de que algo así está pasando con el tema de los conductores borrachos. Se lo pregunté supremamente respetuoso, de manera respetuosa esta mañana a la directora de Tránsito y Transporte de la policía. Ella decía, pues sí, mire, estamos fortaleciendo los controles, hemos hecho miles de retenes tratando de controlar esta situación, pero evidentemente aquí hace muchísima falta ayuda ciudadana pero, y conciencia individual, ¿no? Que era lo que de lo que pero estaba Eduardo, hablando Pedro. Solamente antes además, de darle la palabra a Pedro, le voy a sí, dejar una cifra. Solamente en 2024, más de 2.200 personas murieron en accidentes causados por conductores borrachos. borrachos. Pero A pesar no, de que la Eduardo, cifra viene bajando, sigue siendo un espanto. es para complementar lo que Eduardo está diciendo. ¿Para qué existe esa vaina de la inteligencia artificial o todo eso que nos están presentando como sociedad? Y una persona tiene 10 partes y nadie es capaz de parar a ese señor. Si tuviéramos un sistema de tecnología fuerte y serio, pues ese control es simple, Eduardo. Una persona que tiene 10 partes, alguien en algún sitio, alguien tiene que tener esa información para que ese señor le impidan mover ese carro. Eso no es un problema de hacer retenes. Estamos en un mundo, a veces a mí me da la impresión que nosotros vivimos en una sociedad con un sistema de control del siglo XVIII. Es que no, esto no es de un retén. Esto es una cosa, Eduardo, de que tengan el control con la información. Un señor que tiene 10 partes por estar borracho, manejando un taxi, ese es un señor que alguien en algún sitio debería tener una alarma en una pantalla de un computador y decir, a ese señor hay que quitarle el pase y dejar que deje de manejar y punto. Yo me doy cuenta de eso. Le doy un dato. En Colombia se movilizan 13 millones de motocicletas. El 60% de esas motocicletas no tienen seguro obligatorio. Es decir, si causan un accidente, que además se accidentan todo el tiempo, causan un accidente, no hay cómo responder por ese paciente porque no tienen el SOAT. La ciencia de los datos. Pero eso Claro, no es y de no- retenes, Edu. O sea, la mitad de las motos que transitan, por ejemplo, en Bogotá, no tienen SOAT. Y no hemos logrado ejercer un control efectivo para que la gente pague el SOAT. Es que se lo Claro. pongo así de sencillo. Claro. Simple. Mire, Ahí hay un reto para la señora de tránsito de la policía, que se ponga la mano en el considere y se metan en el tema tecnológico a ver si resolvemos este problema, no con retenes, con todo el respeto, sino con un sistema que los pare de una vez y se acabó el problema. Es que eso es muy simple. ¿Por qué a las personas cuando mire, es tan simple van como lo siguiente, don Pedro. Señor. Aquí hay una tecnología que ya está siendo usada inclusive, donde el policía de tránsito va en su moto con una especie de beeper y el beeper es capaz de identificar si el carro que tiene al lado tiene SOAT o no. Le empieza a pitar. Bueno, Eso es así. entonces, Pero no sé si lo están usando o no, porque no. eso sí lo están haciendo en otros países que me parece, pues todo se centra en esto del manejo de la información, el manejo de datos que son muy útiles también a la hora de evitar esta clase de cosas. 9:31 minutos de la mañana, vamos a pasar al tema político. Y aquí sí quiero escucharlos. Caramba. Oiga, don Pedro, se desataron todos los bochinches en los sectores que le hacen oposición al actual gobierno del presidente Petro. Hay bochinche entre el precandidato presidencial Abelardo de la Espriella y la precandidata Vicky Dávila. Hay bochinche en el Centro Democrático por el tema de las encuestas. Hay bochinche entre los gobernadores que se unieron para estas elecciones presidenciales, los exgobernadores, y esta mañana pues están exponiendo las diferencias entre Héctor Olimpo y Juan Guillermo Zuluaga. Porque uno dice, Juan Guillermo Zuluaga está diciendo los tiempos de la encuesta que se hagan ya, y Héctor Olimpo dice, esperemos para elegir precandidato presidencial por este grupo. Yo no sé, pues, la verdad, lo que va a dejar estas peleas al interior de las colectividades, de los grupos que se están armando, don Pedro. ¿Qué impresión tiene usted? Pues mire, yo lo que creo es que, acuérdense que la política es una contradicción de intereses. Si lo que esperaban es que eso desde el inicio ya se sentaran
y firmaran acuerdos y fuera la palomita de la paz y todos salieran a decir hay un solo candidato y listo. Yo lamento decirles que eso no es el mundo real. O sea, recuerde usted lo que pasó con la consulta del pacto histórico, esa refriega que hubo con un exalcalde, lo que ocurrió con unos partidos políticos que no tenían la legalidad para hacer esa inscripción. Hasta el último minuto el presidente Petro intervino. Todo eso hace parte del ambiente electoral que debe haber cuando hay contradicción de intereses. Entonces ahí lo que estamos viviendo, ya pasamos esa contradicción de la consulta del pacto histórico del gobierno y ahora estamos en la consulta de la oposición. Pero, entonces todo esto hubo gente que se sacrificó, ¿o no? Sí, claro, pero Pizarro, repito, mira Bolívar lo que hicieron, todo por la causa que ellos tenían de la izquierda. Qué pena la interrupción, yo no sé aquí. No, tranquilo. ¿Qué tan dispuestos están dejar al lado el orgullo, pues? Yo tengo a mí me gusta otra palabra que es un poquito más fuerte, Juan Camilo. En la política es el arte de saber humillarse a tiempo. Oiga lo que le estoy diciendo. Es el arte de saber humillarse a tiempo. Sí. Todos ellos están pensando que si renuncian se van a humillar porque van a tener que retirarse de la candidatura. Bueno, pues hay humillaciones que funcionan en el mediano y en el largo plazo. Lo que tenemos que estar mirando es cómo cada uno tiene una salida digna dentro de ese esquema, pero no se puede desde el inicio aceptar la humillación. Todos están pensando en qué momento van a tener que retirarse los que no tienen viabilidad, pero para eso tienen que hacer jugadas políticas y moverse para que el electorado los vea. Todo esto a mí no me cabe la menor duda que corresponde a eso, a un ambiente donde la pelota de la izquierda ya se cerró en esa consulta. Ahora le toca a los de la oposición moverse y tener contradicciones para ver quién figura y quién no, y ver en qué momento, le repito, sale el arte de saber humillarse a tiempo y retirarse de esa candidatura. Eso es todo. Don Eduardo. ¿Sabe, Juanca, que en esta coincido completamente con Pedro? O sea, para mí, y perdóneme que se lo diga, si usted lo está pintando como algo absolutamente grave, pero la verdad es lo normal, es decir, es una disputa política donde cada uno está tratando de poner su posición, de alguna manera, casi que estas peleas a veces surgen con el ánimo de hacerse sonar. De Héctor Olimpo, ¿hacía cuánto no escuchábamos hablar de Héctor Olimpo? Y hoy estamos hablando del señor Héctor Olimpo. De alguna manera y lo que se esperaba, Juanca, entre otras cosas, porque hay demasiados candidatos presidenciales. El tono de las peleas es... Exacto, entonces obviamente esto va a ser así hasta que se llegue a un acuerdo para decantar todas esas listas. Aquí lo grave sería que no se pongan de acuerdo, ¿no? Entonces que diga, pues ¿sabe qué? Usted dio un punto maravilloso. Porque esa película ya la vi, ¿no? También hay que decirlo. Sí, esa película de no ponerse de acuerdo, ya la vi y vi los arrepentimientos después. Claro, entonces eso sí sería lo más grave, pero lo normal es que ahorita se peleen de cómo es que van a escoger los candidatos únicos. Pero claro, don Pedro. Yo creo que están en el momento. Es como decir, hombre, es como decir, uno escandalizarse porque el señor James Rodríguez regañó a Richard Ríos en un partido de fútbol donde Colombia iba perdiendo. Pues no, pero normal, es que aquí la cancha. No, Edu, aquí es con cartas y todo, y al director del partido. No, aquí, es que usted no sabemos qué pasa en los camerinos. Pero porque están luchando por, repito, en la contradicción de intereses que es la política. Eso no es, la política no es una cosa hecha para almas de la caridad. Esto es en serio. Aquí están jugándose unas opciones de un sector que tiene muchas posibilidades de dar la pelea por la presidencia. Entonces cada uno saca sus cartas en el momento que corresponde. ¿Para qué? Para incidir. Y repito, Juan Camilo y Eduardo, lo importante es saber humillarse a tiempo. Y cada uno de ellos va a mirar en qué momento utiliza esa salida que le merezca también a futuro pues muchas cosas, porque ahí hay unos que están pensando pues cómo clasifican para un gabinete, cómo se mueven y se muestran para una elección eventual de alcalde, de gobernador, en fin, ahí es donde se comienzan a mover en realidad la política y estamos en el tiempo de la oposición, sí señor. Sí, no, que le iba a decir ya, Juanca, hay algo en lo que usted sí tiene razón, Juanca, y es lo siguiente. Claro que sí,
para la derecha y para los sectores de centro derecha, pues no es tan bueno que en este momento se vean peleando cuando usted ve una izquierda que está más organizada, que como dice Pedro, en su momento se dieron cuchillo, ¿no? Lo decíamos ayer con Gabriel, pero que hoy ya parecen estar más alineados mientras la derecha está un poquito despelotada. A pesar de que es lo que se espera, obviamente aquí sí está ganando la izquierda un terreno en el sentido de que está ganando tiempo para hacer campaña, una campaña mucho más unificada que lo que está pasando en la derecha. ¿Sabe qué veo, don Pedro, con preocupación? Señor. No hay un líder. Uno en la izquierda sí identifica un líder, ¿o no? Pues el presidente Gustavo Petro. ¿será? Claro. Sí, sí. Pero que no puede ser presidente otra vez. Pues sí, pero Es que al final hay las una figura que los elecciones- unifica. Sí, Pero unas aquí- elecciones son con Petro y otras sin Petro. Aquí, don Pedro, ¿quién los pone de acuerdo? Yo creo, Juan Camilo, para anticiparme a la pregunta, en la nobleza británica había una figura y era una persona en el siglo XV que se encargaba de hacer reyes y se le llamaba el Kingmaker. Era el hacedor de reyes. Y eso funcionó y eso se trasladó después a la política, a la democracia moderna. Siempre hay unos kingmakers que son los que definen las elecciones. En Bogotá, por ejemplo, para ser alcalde usted tenía que pasar por la bendición de Antanas Mocus o si no, no ganaba la alcaldía en muchos momentos, recuerden ustedes. Bueno, ahora yo creo que el kingmaker de este lado es Álvaro Uribe Vélez. Así me caigan rayos y centellas. La única persona que puede terminar unificando ese sector es Álvaro Uribe Vélez, porque es la persona que está haciendo política, que tiene un movimiento muy fuerte. Esas listas de Senado de él son unas listas muy fuertes, Sí. y créanme que va a tener una votación muy importante por lo que uno siente de la organización que tiene. Entonces, si usted me pregunta que de un lado está Gustavo Petro armando su movimiento y su grupo político, que está en todo su derecho, porque todo el mundo tiene derecho a mover su grupo político para que lo suceda, pero él no está en la escena política. Del otro lado, a mí no me cabe la menor duda que quien está haciendo, le repito, el kingmaker de ese lado es el doctor Álvaro Uribe Vélez, y quien alrededor de él va a ser como el centro de gravedad de la conformación de esa derecha o centroderecha, como quieran llamarla, Juan Camilo y Eduardo. Fíjese que si hay una conciencia de ese sector, Juanca, en el sentido de que se tienen que unificar. Es decir, creo que ya todos se han dado cuenta que si se van todos por su lado completamente atomizados, esto aquí no van a llegar a ninguna parte. ¿Y sabe otra cosa, Eduardo? Lo que está en discusión es el mecanismo a través del cual van a elegir a ese personaje que los va a representar a todos, pero creo que todos coinciden en que tienen que llegar unidos, ¿no? Y yo creo que Gustavo Petro, quería hace rato tener un sparring para acabarlo. Él es muy bueno en eso. Si a Petro le ponen hoy un candidato o se lo tuvieran hace 6 meses, Petro es buenísimo acabando sparrings, ¿no? Los va sacando y los va sacando muy rápido. Creo que hasta en eso ha sido medio lo que voy a inteligente decir, la derecha inclusive, para no tener una persona. Inclusive corriendo la línea ética, ¿no? Dicen algunos. Es que él es muy bueno en eso. Él es un político muy, muy, muy inteligente y muy sagaz, Sí, el presidente muy Petro. sagaz. Entonces él seguramente quería tener ya una figura para coger y tomarlo de sparring, y en eso creo que también pues han sido inteligentes los de la oposición al no tenerle un sparring tan rápido al presidente Petro. Bueno, 9:41 minutos de la mañana. Vamos entonces a trabajar, por supuesto, estos temas hoy en la emisión de Noticias Caracol en vivo. Don Pedro, ha sido usted muy amable, gracias. No, como siempre, usted, mil gracias por la invitación y un placer conversar y debatir con Eduardo. Me encanta. Don Eduardo, un abrazo. Oiga, Juanca, venga, un comentario final antes de que nos despidamos. Estaba aquí por los laditos revisando el documento del que hablamos al inicio. Sí. Y estoy viendo que en el resuelve confirman la liquidación oficial, o sea, le confirman ese cobro de 14.000 Claro. millones. O sea, que ojo, Hijo de pucha. porque yo no sé hasta qué punto la DIAN se va a mantener en cobrar ese 1.4 billones de pesos. Pero Y a eso veces va parece que la DIAN estuviera en otro gobierno y reficar en otro gobierno. Yo no entiendo No, por qué pues no hablan claro, entre ellos. Ah, no, claro, esto Es que es, además esto sacarse esto es cobrándole la al plata de propio un gobierno. bolsillo. Yo Claro, no entiendo, pero sacarse bueno. la plata de un bolsillo para guardársela en el otro.
pero yo no Claro. entiendo por qué no hablan antes de esto, por qué no se sientan en una mesa y resuelven eso. Digo, no sé, de pronto alguien me dice, no, es que no se puede. Bueno, seguramente, pero si yo tuviera un problema con un compañero de gabinete, pues hombre, primero lo resuelvo antes de que esto salga como un espectáculo complejo a la luz pública, digo yo. No, ese es un buen punto. Oiga, se me olvidó un tema antes de despedirlos. Está un borrador de decreto rondando por ahí del Ministerio de Comercio que plantea más aranceles para la importación de carros y motos. Y por supuesto, los gremios han empezado a saltar con nuevos aranceles y el argumento que escuché, uno de tantos, es algo tan básico pero que le resuena a la gente, y es: hoy adquirir carro, el poder adquisitivo de un carro hoy en Colombia es complejo de por sí, para que vengan a ponerle más aranceles a la importación de carros y motos. El tema híbrido, el tema eléctrico, yo sé que es maravilloso, es el mundo ideal, para allá vamos, es el futuro, pero también hoy un carro híbrido y un carro eléctrico, lo único que quiero dejar sobre la mesa, no baja de 85 millones de pesos. ¿O me equivoco? Económico. Exactamente, el más económico. Y además, ¿dónde encuentra usted esos cargadores? Es que esto es en serio. Yo tengo que decirles, mi familia por parte de mi señora es costarricense. Sí. Usted va a Costa Rica y se encuentra una estación de cargar carros es frecuente. Eso ya está armado en Costa Rica. Usted en Colombia agarra un carro de aquí, se va para un sitio y encuentre un cargador de eso en la carretera. A ver, si escasamente encontramos gasolineras, imagínese para encontrar eso. Entonces creo que tienen que hacer esa transición, pero no restringiendo lo que está funcionando. A mí me da pena, pero las motos, que son un problema gigantesco por la movilidad, eso también es parte del trabajo de mucha gente en Colombia. Y entonces aquí estamos ahora subiendo de los aranceles a un instrumento laboral de mucha gente. Creo que se equivocan si lo que quieren hacer es marchitar el uso del combustible fósil. Me parece a mí que están cometiendo un error. Pero yo no me anticipo, ¿sabe por qué, Juan Camilo? Porque no entiendo el racional del decreto. Me gustaría ver una persona dando el debate y explicándonos por parte del gobierno qué pretenden con ese decreto. Pero si quieres, sí le doy unas puntadas, Pedro, yo que estuve revisando el decreto, y básicamente el objetivo es ese que usted está diciendo y lo que está explicando Juanca, o sea, incentivar la compra de vehículos híbridos, eléctricos, y reducir ese consumo de vehículos que consumen gasolina y diésel. Aquí solamente hay un problemita. Y es que si usted porque estos vehículos que importamos pues son carros nuevos, ¿no? Aquí obviamente no vamos a importar usados, son carros nuevos. Entonces, ¿qué pasa? Si usted a los carros nuevos que vienen con una tecnología diferente, que contaminan un poco menos, que ya vienen con unas características más amigables con el medio ambiente, si a esos carros de gasolina y diésel usted les sube el precio, pues lo que va a pasar es que hay un incentivo para el mercado del usado, ¿no? Entonces la gente va a terminar, que a lo mejor se podía meter en un negocito para comprar carro nuevo, termina comprando un carro usado, a lo mejor más viejo, más obsoleto y, ojo, más contaminante. Entonces puede salir ahí sí lo comido por lo servido, como dice el dicho. Claro. Bueno, 9:47. Ahora sí, don Pedro, un abrazo. Un saludo. Y entre otras, ojalá le conozcamos la cara a la ministra de Comercio, que yo no la he visto mucho, entonces ojalá que en esta oportunidad podamos verle. Ojalá nos acepte una entrevista. La he buscado por más, creo que 4 veces, y lamentablemente desde que se posesionó y no hemos podido agendar una entrevista con la ministra de Comercio, hacerle la invitación. No sabía, mire, ahí metí la cucharada, no sabía. Exacto, pero... muy oportuna la cucharada, don Pedro. Oiga, ¿será que terminan echando para atrás esto como lo de Breve y todo, que terminaron ese es un buen punto también. Un poco más adecuada. Un saludo. Eduardo, gracias. Gracias. Vale, Juanca, chao, Pedro.